gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No hay ya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Qué grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Da gracias de corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dan gracias de corazón, dan gracias al Santísimo, dan gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora, ir al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora, diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias, da gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo.
da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, de corazón, te alabamos, Rey. Al Santísimo da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora digan débil, fuerte soy, digan pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Digan débil, fuerte soy, aquel poder de nuestro rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias, da gracias. Oh, sí, Señor. Sí, gracias, Rey. Gracias, Señor. Muy apreciados hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor. Y esta mañana me toca exponer la palabra de Dios con ustedes sobre los capítulos 14 y 15 del libro de Jeremías. Para lo cual quisiera invitarles a que podamos orar juntos al Señor para prepararnos y escuchar lo que nos dice el Señor. Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos y sobre todo escucharte a ti a través de tu escritura. Señor, prepara cada corazón, cada mente, cada voluntad de mis hermanos y hermanas que me escuchan para que puedan también atender, estar atento a lo que tú vas a decir y que podamos realmente aplicar en nuestras vidas lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad, mis hermanos, me toca la exposición de la palabra en los capítulos que ya les había mencionado. Entonces, el título con que quisiera tratar este mensaje es La sequía, irrevocable juicio de Dios. Y para lo cual, como proposición, digo, la obstinación por la idolatría por parte del hombre irrita el corazón de Dios, provoca su ira, pero Dios por su gran misericordia advierte al hombre, exhorta y luego ejecuta su juicio. Bueno, también a manera de introducción diría para hablar de este tema acerca de la sequía, irrevocable juicio de Dios que vamos a ver en esta exposición, podemos decir, Dios expresa su voluntad por medio de su ley, donde comunica las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia o el prevaricato de su ley. Y el no tomar o no creer la palabra de Dios termina en una condenación eterna. Eso como introducción. Para abordar estos capítulos, de 2 capítulos, voy a dar lectura parte por parte según que había separado. He separado en 3 partes. El capítulo 14 en una sola, pero con 4 subdivisiones.
y luego en dos partes el capítulo 15. Entonces, comenzando con el capítulo 14, para empezar, voy a dar lectura a los primeros 6 versículos. Pero en este capítulo, la sequía de lo que vamos a ver es una sequía real. Entre los últimos años del rey Josías y a los inicios del rey Joacim, que era el hijo de Josías, que es nombrado por el faraón Necao II después de la muerte de Josías. Esto es aproximadamente en los años 640 al 609 antes de Cristo. Joacim fue llamado, su nombre era Eliakim. Entonces, el faraón cuando pone de rey lo cambia de nombre. Entonces, por eso este rey va a aparecer con 2 nombres. Primero, para comenzar, del 1 al 6 del capítulo 14, dice, en la NBI, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos, agarrándose la cabeza. Aún las siervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pastos, parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes. Los asnos salvajes jadean como chacales porque ya no tienen hierba. En esta porción que había separado, básicamente está describiendo el profeta acerca del gran desastre que está ocasionando la sequía. Y esto afectó a nobles y a pobres y a todo ser viviente, ¿no? Eso es lo que va a describirnos el versículo 4. Por ejemplo, el suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos agarrándose la cabeza. Y cuando el versículo 3 dice también que los nobles mandan por agua a sus siervos, pero ellos van a las cisternas y no encuentran el agua. Esa es la descripción del profeta que está haciendo sobre el desastre, el juicio de Dios que ya había comenzado. Ya está ocasionando desastres, ya hay una necesidad, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí podemos reflexionar que, por ejemplo, este virus que estamos viviendo, el COVID-19, es parte del instrumento del juicio de Dios, así como esta sequía que Dios ha estado enviando al pueblo como parte de su juicio. Para los creyentes, este caso que estamos viviendo es un medio de disciplina y exhortación que permite volver a obedecer a los mandamientos de Dios. El alejamiento de Dios es nada menos que la ausencia del sustentador de la misma vida que es Dios. Y muchos están muriendo sin Dios y parten hacia la eternidad, al eterno tormento. Aunque en las lápidas podamos ver los siguientes epitafios muchas veces, cuando dice que en paz descanse y de Dios goce. Así normalmente se pone. Pero ¿cuántos de ellos que realmente van a descansar en paz y de Dios van a gozar? Solamente aquellos que se arrepienten y vuelven a los caminos del Señor son los que realmente van a gozar de la presencia de Dios. El segundo punto, vamos a ver entre el 7 al 9, cuando dice, aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado. Tú, esperanza y salvación de Israel, en momentos de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche?
¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre. No nos abandones. De esta manera escribe el profeta en un sentido de una confesión a nombre del pueblo, implorando que Jehová no sea indiferente ante este sufrimiento del pueblo de Judá, ¿no? Ciertamente, le recuerda que Judá e Israel había recibido prácticamente como herencia el nombre de Jehová, el nombre de Dios, ¿no? Y por eso dice como demandando que por amor a su nombre, que Dios no sea indiferente frente a este sufrimiento del pueblo. Bien, mis hermanos, aquí el profeta hace entender que solamente con la presencia de Dios, dependiendo de Él, es cuando nosotros podemos vivir bajo su misericordia, bajo su provisión, ¿no? Como Jesús dijo en Juan 15:5, que si nosotros no dependemos de Él, entonces nada podemos hacer. Seremos como pámpanos secos que simplemente sirven para ser echados al fuego. En la tercera subdivisión está entre el versículo 10 al 16, que dice: así dice el Señor acerca de este pueblo. Les encanta vagabundear, no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Entonces el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad, voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Pero yo respondí: Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada, ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. El Señor me contestó: mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. Así va a decir esta porción, en el sentido de que el anunciado juicio de Dios ha iniciado. ¿Y esto a consecuencia de qué? A consecuencia de la vida libertina, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Les encanta vagabundear. Es decir, caminan de aquí para allá, como el viento cuando lleva la paja, ¿no? Y no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y castigar sus pecados. Y además dice que ellos habían más confiado en sus profetas mentirosos. Y más bien a Jeremías no le creyeron, no le aceptaban. Ahora, inclusive dice al profeta Dios que ya no interceda, porque no va a recibir ningún ayuno, ningún sacrificio. Entonces, ciertamente el Señor ya les había advertido esto, que después de que ya no hay arrepentimiento, que el hombre es contumaz. Entonces,
Dios cuando va a sentenciar, esto se va a cumplir, sí o sí. Entonces, mis hermanos, cuando Dios determina, no hay quien va a parar. Entonces, ni la intercesión del profeta va a ser recibido. Entonces, aquí podemos decir también como enseñanza estos tiempos. La adoración a Dios de manera mediocre y sincretista no trasciende más allá sino de una religiosidad. Y a esto muchas veces alimentan estos falsos predicadores con su mensaje suave, con su mensaje de paz, de prosperidad, ¿no? Y muchos de ellos inclusive mantienen todas las prácticas del pecado sin exhortar el pecado, sin llamar al arrepentimiento, creyendo que con esto van a ser de mente abierta. Qué terrible va a ser el juicio de Dios. Y estos tiempos también. El anuncio es que el juicio de Dios va a llegar si el pueblo, si el hombre no se arrepiente, si no escucha la verdadera palabra de Dios, y muchas veces puede estar entretenido escuchando simplemente mensajes falsos, superficiales y erróneos. Muy bien, eso es lo que podemos ver entre estos versículos del 10 al 16. Para ver la última parte del capítulo 14, dice el mensaje: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Eso es lo que dice en Reina Valera. Pero en NBI dice: tú le dirás lo siguiente: que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote ejercen en el país sin conocimiento. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Detestas a Sión? ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempo de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempo de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre, no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. Esto, de esta manera, va a culminar el capítulo 14, especialmente detallando que la rebelión contumaz del pueblo hace que Dios ejecute su juicio. Entonces, el desastre, tanto en el campo como en la ciudad, será terrible. Mientras que el profeta solamente se atiene a depender de la gracia misericordiosa de Dios. Y eso lo que podemos aprender aquí es, ¿no?, que los ídolos no van a responder a ningún llamado, no va a atender a ninguna necesidad. Ni siquiera el cielo da lluvia por sí mismo, sino que todo eso es gracias a Dios, como dice el versículo 22, desde el 20, 21, 22, cuando va a decir: reconocemos, Señor, nuestra maldad e iniquidad. Hemos pecado contra ti. El profeta, en este caso, como que se pone de parte del pueblo y confiesa el pecado del pueblo, ¿no? Como pueblo somos parte de este pueblo, y luego él se pone del lado de ellos y luego confiesa. Y el versículo 22 dice:
¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. Simplemente se acoge a esa misericordia de Dios, al amor de su nombre, que por ese amor no lo invalide el pacto que había hecho con su pueblo. Ciertamente esa es la consecuencia terrible de la decisión rebelde del pueblo. Ahora, en la segunda parte, ya entrando al capítulo 15, vamos a ver del 1 al 14 con este título: Dios cumple su palabra. Para eso este punto había dividido en dos partes. Primero vamos a leer el capítulo 15, 1 al 9, que dice: El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan, ¿a dónde iremos? Adviérteles que así dice el Señor. Los destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la espada. Los destinados al hambre, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Enviaré contra ellos 4 clases de calamidades, afirma el Señor: la espada para matar, los perros para arrastrar, las aves del cielo para devorar y las bestias de la tierra para destruir. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se detendrá a preguntar por tu salud? Tú me has rechazado, te has vuelto atrás, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tenerte compasión. Te aventaré con la horquilla por las puertas de la ciudad. A ti te dejaré sin hijos y a mi pueblo lo destruiré, porque no cambió su conducta. Haré que sus viudas sean más numerosas que la arena de los mares. En pleno día enviaré destrucción contra las madres de los jóvenes. De repente haré que caigan sobre ellas la angustia y el pavor. Se desmaya la que tuvo 7 hijos, se queda sin aliento. Su sol se pone en pleno día. Se queda avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes les entregaré a la espada delante de sus enemigos, afirma el Señor. Es terrible esta afirmación que las Escrituras registra lo que anuncia el profeta Jeremías en el capítulo 15. ¿No? Aquí lo que está el Señor especificando es que las horribles acciones del rey Manasés, eso nos narra en Segunda de Reyes, capítulos 21, 1 al 18, y también del capítulo 24, 3 al 4, ahí podemos ver las acciones horribles que Manasés cometió siendo rey, hijo de un rey ejemplar en este reino. Sin embargo, fue terrible al pecado que le llevó este rey al pueblo. Este acto de este rey es la que encendió la ira de Dios, y entonces dice que ninguna intercesión, ni siquiera de Moisés ni de Samuel, lo evitará lo que ya Dios determinó hacer. Y sus instrumentos de su juicio también ya recibieron la orden, ya están ejecutándose. Hermanos, aquí yo creo que podemos ver, quizá en el sentido de saber de que hay oraciones de creyentes en Dios que Dios no lo va a oír. Porque esto puede ser contra la voluntad de Dios, o porque queremos que Dios bendiga a alguien, ¿no?, que está abiertamente enemistado con Dios.
que es enemigo de Jesucristo y de su evangelio. Dios no ira porque es nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro pariente, simpatizamos, su compañero de trabajo. Muchas veces creo que ahí tenemos errores cuando oramos por alguien simplemente para que le bendiga con un trabajo, en su negocio, en el viaje, en su matrimonio, en N actividades que podamos mencionar. Y a veces queremos interceder, como que nosotros queremos suplicar, hacerle un favor delante de Dios para que Dios que nos haga ese favorcito por mi amigo, por mi familia, o etcétera, por alguna influencia que pueda tener. Mis hermanos, eso no va a pasar con Dios. Dios no va a escuchar las oraciones cuando alguien está abiertamente luchando contra Dios. Más bien lo que tenemos que orar por esas personas es para que tenga la misericordia de hacerse conocer por esa persona, lo primero. No podemos simplemente pedir por una bendición, sino que esa bendición sea primero que el evangelio llegue a su vida, ¿no? Y así sí podemos interceder por las personas que no son creyentes, que aún están abiertamente luchando contra Dios, porque Dios no hace acepción de personas. La siguiente porción del capítulo 15, 10 al 14 nos va a decir de esta manera: ay de mí, madre mía, que me diste a luz, como hombre de contiendas y disputas contra la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. El Señor dijo: de veras te libraré para bien, haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. ¿Puede el hombre romper el hierro del norte y el bronce? Por causa de todos tus pecados entregaré como botín, sin costo alguno, tu riqueza y tus tesoros. Por todo tu territorio haré que sirvas a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque en mi ira un fuego se ha encendido y arde contra ustedes. Esta parte queremos ver en el sentido de que Jeremías siente una especie de depresión, se deprime y se autocompadece, porque inclusive lamenta que su madre le haya dado a luz, porque el anunciar el inminente juicio de Dios, y recordemos que el ministerio de Jeremías duró más o menos 40 años, y predicar del juicio de Dios en ese tiempo, durante ese tiempo, exhortando, advirtiendo, amonestando, hermanos, es ciertamente fuerte. Y por eso también dice, sin culpa, sin ser el que presta ni el que se prestó. Sin embargo, recibe maldición de su pueblo y aún la oposición de su propia familia en la tierra de Anatot, siendo él parte de ellos también, es parte de ese pueblo. Entonces, aquí lo que el profeta resalta es eso, ¿no? Y ahora, el Señor anuncia de que del norte va a venir, es decir, les especifica cómo es que ya de Babilonia va a entrar la invasión, va a llegar el azote del Señor y va a ser duro el castigo que van a recibir. Ahora yo creo que aquí podemos también ver cómo es que hay momentos de frustración del líder, que a pesar de estar casi rogando al pueblo, siempre va a encontrar una oposición, hasta odio y rechazo. Inclusive van a intentar asesinarlo. Y luego también, durante el tiempo de su ministerio, hay una indiferencia del pueblo. Simplemente hay oposición, ¿no? Las fuerzas para mantenerse y sostenerse cuando hay esa adversidad solamente es gracias a Dios, ¿no? Gracias a Él solamente. Sin Él no podríamos cumplir ese ministerio. Y hermanos, eso es lo que estamos viendo aquí con el profeta, que las fuerzas solamente le van a mantener, le van a sostener en el ministerio esas fuerzas que provienen del Señor. Y la tercera y última parte que había subdividido, del versículo 15 al 21, vamos desarrollando la primera parte del 15 al 18.
Dice, tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia, no permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Así comienza a decirle el profeta en que él posiblemente leyó leyó el rollo que fue hallado en el templo en la época de Josías, cuando él estaba limpiando, estaba reformando en Judá, encontraron un rollo de la ley y lo leyeron. Y posiblemente se refiere a este libro cuando dice que él devoró, él estaba, ¿no? El versículo 16, cuando dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellos eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. El hecho de haber escudriñado y meditado en el libro de la ley, viendo los mandamientos preciosos del Señor, sintió indignación cuando los propios líderes, el rey como pastor del pueblo, los reyes, los sacerdotes como representantes ante Dios del pueblo, como encargados de la vida espiritual y moral, de la conducta del pueblo, estaban prevaricando, estaban quebrantando abiertamente, se habían apartado de los caminos del Señor. Eso hace de que Jeremías se aparte de ellos también y se entregue al servicio del Señor. Pero ¿qué pasa? Allí se encuentra que en una especie de soledad se siente desahuciado y sintió a Dios también como que es una agua ilusoria, es como ir a una cisterna y no estaba encontrando la satisfacción, como que sentía que estaba peleando, dando golpes al aire, ¿no? Más o menos podríamos ilustrar de esa manera. Entonces siente una especie de desilusión también, porque tanto tiempo predicando, tanto tiempo exhortando y llamando, aún los anteriores pasajes, se ponía a la puerta del templo para gritar a todo el pueblo y que escucharan, pero el pueblo no respondía, más bien se oponía, más bien estaban cada vez más rebeldes, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también que frente al mensaje que se da, muchas veces es frustrante cuando hay adversidad de las personas, de los miembros y también hasta de amistades y familiares. Y en este medio, en esas condiciones, la que sostiene es cuando nosotros vamos a nutrirnos de la palabra de Dios, escuchando solamente al Señor como nuestro sostén, como nuestro refugio, como nuestra roca fuerte. Muchas veces, quizá muchos de mis consiervos podían afirmar esto. Muchas veces quisiéramos dejar ese ministerio, porque a veces pensamos que estamos luchando solos, peleando solos. Pero no. Aquí vamos a escuchar una exhortación de parte de Dios, ¿no? Cuando a veces quisiéramos dejar y somos tentados a dejar este ministerio, como que la congregación no responde, aquí el pueblo no respondía, y Jeremías se queja frente a ello y siente cierta depresión, cierta tristeza, cierta frustración. El versículo 19 va a decir de manera concreta de esta manera: por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré
y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Es importante aquí ver de que Dios le pide que quite lo vil de su corazón, las ideas equivocadas, los conceptos, la manera de cómo está percibiendo las cosas. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de frustraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios ya actúe, ya de inmediato, ya, ¿no? Como el ejemplo de Jonás, podríamos decir. Él pensaba que Dios iba a hacer tal, de esta manera. Pero ¿cómo no lo veía? Él estaba lo mismo, estaba deprimido, estaba enojado, hasta quería morirse. Y muchas veces así nos llenamos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de frustración. Pero el Señor va a decir que se arrepienta de todas esas cosas. A veces, siendo siervos del Señor, nosotros queremos que hagan nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y de eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Entonces, solamente debemos esperar que Dios haga su voluntad en su determinado momento. Y para finalizar, los 2 últimos versículos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados. Te rescataré de las garras de los violentos. Ahí tenemos la respuesta del Señor en la que le reconforta, le reafirma su presencia que va a estar con él, guardándole y defendiéndole de la mano de los malvados, de los fuertes y poderosos. En medio de esta gran confusión que iba a suceder durante la invasión a Israel, a Judá, por Babilonia, en ese medio estará también cumpliendo su misión. Y eso va a suceder con el profeta Jeremías. Gracias a que Dios garantiza su presencia a este siervo suyo. Entonces, para nosotros, como dijera el Salmo 62:5, solamente la fortaleza que Dios nos da es la que nos permitirá perseverar en la misión encomendada por Él, ¿no? Este salmo dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. No hay en otra la esperanza. Solamente en Dios es nuestra esperanza. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos permita también a nosotros perseverar, especialmente cuando vamos a anunciar, vamos a testificar del Evangelio. Quizá hay personas, familiares, amistades, vecinos, amigos, con quienes compartimos, pero tanto tiempo y no responde, no hay una respuesta, como que ya te frustra y a veces uno ya deja de compartir lo que es el mensaje del Señor. Pero aquí tenemos, si nosotros nos arrepentimos de estar confiando en nosotros, en nuestra capacidad de convencimiento quizá, o en nuestras propias estrategias, o porque soy fulano, tiene que escucharme. No, lo que tenemos que buscar es que el pueblo, las personas, escuchen al Señor y nosotros estemos sujetos a la voluntad de Dios. Él sabe en qué momento, pero eso no quiere decir que tenemos que dejar el ministerio. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a hacerlo y quedarnos como un asistente más, como cualquier otro miembro? Pero cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, esa palabra es la fuerza que nos mueve. Por medio de esa palabra, el Espíritu Santo usa y hace que germine y dé frutos. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar también en esta gran exhortación, en este momento de tristeza, de dolor que estamos atravesando.
en medio de esta crisis, de esta pandemia, como también en medio de esta crisis económica, en medio de esta crisis por la moral, con la corrupción entre nuestras autoridades, políticos, los administradores de justicia, etc. Y últimamente, estos días, estamos escuchando que en ciertas partes de nuestra serranía hay sequía. Y están muy tristes los campesinos, porque la sequía hace que durante el día está el calor, no hay lluvias, y en la mañana cae la helada y las plantas, las semillas que han germinado y han brotado, esos son quemados por la helada. Entonces no hay esperanza de vida. Y estas son advertencias del Señor, tanto de hace tiempo, en el tiempo de Jeremías, como el tiempo de hoy. Pero la gente no vuelve a buscar a Dios. Lo que vuelve son a sus ídolos, quieren hacer sus prácticas como acostumbran a hacer, de repente pagar a los cerros, hacer ciertos sacrificios, practicar cierta religiosidad, a veces en el pueblo llamado también cristianos evangélicos, a veces están haciendo los ayunos, están haciendo las vigilias, están haciendo ciertos sacrificios, pero sin arrepentimiento en el corazón. El Señor lo que quiere es que nos arrepintamos de corazón. Mis hermanos, entonces, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Gracias por haberme oído y gracias porque también tuve la oportunidad de compartirles esta palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días.